¿Qué tal? Buenas tardes, soy Antonio Capurro y aquí estamos en Canal Diversa una vez más en el segmento Comunicados. Y esta tarde tengo el gusto de conversar con Christopher Vargas. Christopher Vargas tiene 23 años, él es locutor profesional, hace doblaje también del español al quechua, ¿cierto, Christopher? ¿No? Sí, ¿Ok? Y también cantas, ¿cierto? Cantas en quechua sí, sí, o también sí, cantas en también. español. Este, bueno, en realidad recién voy a sacar un segundo proyecto respecto a Ya. eso, pero sí, también canto. Ahora, para mí es un honor conversar contigo porque tú acabas de ser seleccionado entre los Young Explorer, ¿no? Del Inside Nat Geo, ¿cierto? Y Sí, sí. entonces, para la gente que no sabe, ¿qué es Inside Nat Geo? Es un programa que reúne a jóvenes líderes de todo el mundo que están transformando realidades desde la conservación y la innovación tecnológica, la justicia climática y la revitalización del conocimiento indígena. Y creo que tú entras en esta última parte, ¿no, Christopher? En la revitalización Mm, del conocimiento indígena, ¿o me equivoco? sí, pero también abarco las anteriores Sí, también la por conservación. la la diferencia de contenidos que tengo. Porque así como enseño en Impresionante. quechua, Mm. hago doblajes en quechua, también hablo de temas coyunturales y climáticos también dentro de... Sí, ambientales, eso he visto en tu Instagram y también en tu Instagram, más que en tu canal de YouTube, ¿no? Pero para que la gente sepa, Christopher, te encuentra como Sachinin en YouTube, ¿no? Sachinin con Z, Sí, Sachinin. sí, sí. Y Sachinin72 con Z, Sachinin en Instagram. ¿Alguna otra red social donde te van a encontrar? Facebook también, igual Sachinin? Sí, bueno, en todas las redes estoy con ese nombre en realidad. Sachinin. ¿Por qué elegiste Sachinin? Partamos de ahí. ¿Qué significa el Bueno, Sachinin? bueno, en realidad es un nombre que construí porque quería como, mm, bueno, a mí en realidad de pequeño mi papá me llamaba Chinín, entonces Ah, ok. ahí hice un juego de palabras y salió Sachinin, entonces de ahí viene el nombre en realidad. De chinito, ¿no? Porque tienes un poco de chino. Como en el Perú. Yo Mm, siempre le digo a las personas que el que no tiene de inga, tiene de mandinga, que es una frase muy popular aquí, ¿no? Para decir que todos somos una mezcla, ¿no? De cultura y de diversidad. Christopher, bueno, luego de saber, ya yo intuía que por ahí lo de Chinín, ¿no? Pero, ¿qué significa para ti haber sido seleccionado dentro del Inside Nat Geo, que es algo muy importante, ¿no? ¿Te sorprendió o cómo fue esto? Cuéntanos. bueno, en realidad fue una gran alegría y un honor también grande porque no solo es como la selección de cualquier persona en este caso. Es una selección bien estricta cuando se habla de este tipo de programas porque evalúan el proyecto que tú estás postulando. Entonces, en base a eso se hace una postulación y luego tienes que concursar con otros jóvenes también que están postulando proyectos y así. Entonces, fue así como fue una gran alegría. Yo diría también que fue un gran reto, creo, en el camino. ¿Y cómo fue el proceso de la selección y qué proyecto tú presentaste para, o es que simplemente ven ellos tus redes sociales y te ubican? ¿Cómo es el proceso de Inside Nat Mm, Geo? bueno, en realidad que cómo es la selección es algo privado, de hecho no puedo comentarlo por ahí, pero en líneas Entiendo. generales podría decirle que es básicamente una selección donde ven más o menos qué cosa estás postulando y tienes que tener como
refutar como las bases suficientes este, como para saber también, para que ellos sepan y tú también, de que el proyecto que estás postulando valga la pena y que también tenga un fin social y colectivo también, donde pueda cambiar diferentes realidades desde tu contexto. Entonces, la selección fue muy particular, pero en líneas generales fue eso, de que cada uno presente una idea innovadora dentro de... Ahora, lo que tú presentas hay que destacarlo, ¿no? Porque la verdad que yo he visto varios de tus videos y me da mucho gusto que un joven como tú haga esta revalorización del tema del conocimiento indígena, del quechua, ¿no? Que es tan importante conocer nuestras raíces, conocer de dónde venimos, ¿no? Como la idiosincrasia, ¿no? Del tema de las comunidades, ¿no? De los pueblos originarios. Pero eh, luego de esto, tú recibes esta selección y me contabas que también haces este doblaje, porque es lo que yo he visto en ¿no? En tus redes sociales, este tema del doblaje del español al quechua, ¿no? Que es también un proyecto que tú estás haciendo. Eh, eh, em, ¿Cómo lo formaste este proyecto? ¿Qué quieres dar a conocer con el proyecto? Bueno, el proyecto lo comienzo en el año 2020 aproximadamente y justo nace en medio de la pandemia porque justo en ese Claro. momento creo que había mucha gente que no podía hacer muchas cosas, ¿no? La mayoría creo que estaba en sus casas y así haciendo trabajo remoto y cada uno viviendo una vida particular. Entonces creo que fue ahí en ese momento donde vi como la necesidad también de poder comunicar en quechua. En cierto momento creo que me metí a grupos de fandoblajes no oficiales en español y fue ahí como que dije, no, pero ¿por qué hacerlo en español cuando ya existe una versión en español? Entonces ahí nace como la idea también y la inspiración también la recogí de mis abuelos, también de mis abuelos y de mi gente, ¿no? Que vive también en las comunidades. ¿Sí? Entonces, poder comunicar en quechua creo que es algo diferente a como tal vez hoy lo vienen haciendo varias personas, ¿no? Comunicar desde tu idioma, desde tu territorio, te da un sentido de identidad también, de cierto modo. Creo que eso fue como lo que me inspiró también en su momento para comenzar el proyecto. Christopher, ¿y tú dónde naciste? Bueno, tú eres cusqueño, pero específicamente ¿en qué comunidad, en qué provincia del Cusco naciste? No me equivoco, no naciste en el Cusco. Yo nací en una comunidad que se llama Japamechay, que pertenece al centro poblado ubicado como dentro de la región de Calca, En el Cusco. en Cusco. Sí, sí. Porque yo estaba mirando tus videos, como te dije, para saber, informarme más acerca de ti, ¿no? Y de todo lo que tenías en internet. Pero encontré esta historia, ¿no? De que migras a los 5 años desde tu comunidad a la ciudad. ¿Es correcto esto? Sí. ¿No? En otro video, ¿no? Eh, no recuerdo cuál era el nombre, turista ambulante o algo así, eh, ¿no? De otro usuario, otro creador de contenido, mejor dicho. Entonces, Él es un artista audiovisual en un realidad. artista Con él hicimos audiovisual. el registro ajá, ¿Cómo con él se hicimos llama el él? Me he registro olvidado. ambulante audiovisual. Ambulante audiovisual, que también me parece muy bueno, ¿ah? Entonces ahí tú decías que vas a la ciudad, ¿no? De la sencillez del ande, ¿no? Y mencionabas algo que me gustó mucho, lo esencial no se compra ni se busca, se vive, ¿no? ¿Qué significó para ti esto de repente, no sé si fue abruptamente, saliste de tu pueblo y con tu familia vas a la ciudad? Eh,
¿Esto es una ruptura para ti? Digo, ¿viviste mucho tiempo en la ciudad o regresabas de vez en cuando a tu comunidad original? ¿Cómo vives esto en ese momento? Bueno, yo me crié con mis abuelos hasta los 5 años Ya. y a los 5 años es que me vengo a la ciudad. Entonces, para un niño de esa edad siempre es abrupto porque todo tu entorno cambia, las personas con las que te comunicas en un idioma, las cosas que comes, el cómo te vistes, el cómo hablas, eh, todo cambia desde un entorno social externo e interior también. Entonces, cuando yo llego a la ciudad, es abrupto porque uno no sabía el español y si lo sabía muy poco. Mm, Entonces, acostumbrarte a eso es difícil en cierto sentido. El ir a un lugar y como que ver que tus compañeros no te hablan en el idioma con el que te has criado o que te vean mal por vestirte de cierta forma o no hablar un español limpio. Son ese tipo de cosas, ¿no? Al final también como que va creando tal vez ciertas inseguridades en uno también cuando llega del campo a la ciudad. La discriminación no siempre es tal vez de palabras, es más tal vez quizás de una forma silenciosa. En el trato te puedes dar cuenta porque a veces hay ciertas actitudes bien sutiles que desembocan en ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que para mí fue abrupto en su momento el hecho de venirme a la ciudad y no entenderme bien con el entorno en el que vivía. Y fuera de eso también creo que mis padres tampoco no querían que yo hable quechua porque ellos mm. ya venían de un pasado donde habían sufrido mucha discriminación y habían sido tratados muy mal, entonces no querían que tal vez yo pase por lo mismo. Y creo que eso también como que me alejó un poco de mi idioma, de las cosas que yo amaba en cierto sentido y así. Pero sin embargo, tú lo hablas, no sé, de repente me equivoco, Christopher, porque yo no conozco el quechua, solo algunas palabras, ¿no? Entonces, veo que tú lo hablas perfectamente, a pesar de esta ruptura y de lo traumático que significó para ti cambiar el paisaje, ¿no? De criarte con tus abuelos a pasar a la ciudad con tu familia que no quería que tú sufras ese trato discriminatorio que ellos habían pasado, de una forma te protegían, ¿no? Tú siempre, no sé, leías libros en quechua, o con tus padres también hablabas, o cómo fue que nunca perdiste o lo volviste a estudiar, cómo fue eso? O sea, para mí en realidad fue más una reinserción el idioma, Ajá. porque eh, de hablar lo hablaba, pero muy escasamente, porque con el tiempo había ido olvidando el idioma. Y creo que cuando yo justo como fue tipo a los 17 años, ya saliendo del colegio, Ajá. que retomo el idioma porque veía una necesidad de poder comunicarme con mis abuelos. Yo me frustraba cuando no podía como comunicarles algo que yo quería y así, Hablar con porque ellos ellos. solo hablan quechua. Ok. Ellos Ajá. solo hablan quechua. Entonces, Oh. para mí era como incómodo tal vez en el sentido de que yo les hable en español y ellos tal vez como que sí me entiendan, pero que no les responden en quechua, ¿no? Entonces creo que eso también como me motivó a mí en particular también el hecho de obsesionarme en en no querer soltar tal vez lo que en algún momento este, era, ¿no? Y ahí es que empiezo yo como a practicar el idioma. Me acuerdo que mi abuelita se enferma una temporada, casi que un año, y ella vivió en mi casa, entonces eh, el hecho de comunicarme diariamente con ella hizo que de alguna forma yo eh, recuerde lo que ya había aprendido en algún momento. Entonces, es así como el idioma vuelve a mí a través de mis abuelos. Y es curioso porque hoy en día son como las generaciones nuevas las que quieren aprender de las generaciones pasadas. Y a veces pensamos que en este mundo que es global y así, a veces
tendemos a creer que los jóvenes sabemos más que los adultos, pero en realidad muchas veces no es tanto así. Yo pienso que es una relación mutua también de ambas partes, ¿no? En este sentido. Por supuesto, y podemos aprender mucho más, ¿no? De la gente mayor, ¿no? Del adulto mayor. Eh, bueno, como te decía, yo nunca aprendí quechua, ¿no? Solo hablo el Sí. español y algunos otros idiomas extranjeros. ¿Qué piensas tú? Que ¿Crees que bueno, debería el peruano, la gente aprender quechua? Porque algunos dicen, no, que voy a aprender quechua, ¿no? Lo que tú mencionabas, el tema de lo globalizado, mejor es el inglés, ¿no? O hay otro tema que tú dijiste que lo he escuchado en otras oportunidades, es cuando migran, ¿no? Las familias y dicen, bueno, para que te adaptes a esta sociedad, ¿no? A esta realidad y tengas más oportunidades, tienes que aprender el idioma de aquí, ¿no? De este país, ¿no? Y lo otro lo vas a dejar. Y se dan muchos casos, ¿no? Que pierden su idioma de herencia, ¿no? Como se le llama en lingüística o en la formación eh, de profesores de español para extranjeros, ¿no? Entonces, que no es tu caso, ¿no? Tú veo que hablas, eres bilingüe, ¿no? Hablas los dos, ¿no? El español y el quechua. ¿Tú piensas que más gente quiere aprender quechua en el Perú? O no tengo ahorita, no se me viene a la cabeza ninguna estadística, ¿no? Pero, ¿cuál es tu idea acerca de Sí, esto? este, ah, me acuerdo que en el 2007, 2010, puede ser tal vez, hicieron un censo más o menos a nivel Latinoamérica. El quechua se habla en 6 países aproximadamente. Entonces, en aquel entonces había como 14 millones de hablantes, pero en la 14 fecha millones de solo hay 10 hablantes. millones. Wow. Disculpa. No, digo 14 millones de hablantes, es Sí, bastante, sí. ¿no? Claro, comparado con Este, otros, de repente menos, pero y está vivo, el quechua está vivo, ¿no? sí, y por aquel entonces, en las estadísticas, había 14 millones de hablantes a nivel latinoamericano. Y luego para ya la actualidad, creo que la cifra fue reduciendo de tanto en tanto, no sé, como Mm, que tipo en el 2015, 18 tal vez, hicieron otro censo y pasó de 10 millones a la actualidad a solo tener 8 millones de hablantes. 8 millones. Entonces, la población está reduciéndose, pero eso depende mucho también de quienes también toman la batuta de poder creer o tener la confianza de transmitir este idioma, ¿no? Yo más que nada pienso que hoy en la actualidad hay muchos jóvenes que quieren aprender el quechua, sí, pero no podría como decirle a todo el Perú que solo aprendan el quechua, porque la parte andina, la parte andina es que habla el quechua y el aymara, pero en la parte selva también se habla dialectos de la selva, como puede ser el shipibo-conibo, el aguajú y Claro, así. hay Entonces, diferentes yo pienso lenguas, que desde dialectos. sus regiones cada uno pueda hablar sus idiomas nativos, ¿no? O sea, como reforzar su identidad, el fortalecimiento de las lenguas. Siento que es necesario en la actualidad porque mucha gente piensa que solo heredas el idioma porque sí o porque en el diario te va a servir a comunicarte con tu alrededor y así, pero el idioma, hay mucha gente que tal vez no entiende esto y quizás por eso es que ve de menos el idioma. En el idioma básicamente es como una enciclopedia histórica de los pueblos, de sus tradiciones, de sus costumbres, del porqué de cada cosa en tu De su entorno. cultura, Y ¿no? a veces cuando tú no sabes el idioma, es complejo como querer entender muchas cosas cuando no sabes el idioma y sabes que muchas cosas parten desde el idioma. Entonces, yo siento necesario de que cada región tal vez pueda fortalecer esos lazos, ¿no? De identidad con su idioma, con su gente, aprender a quererse, aprender a querer nuestro idioma, sin duda yo pienso que va a representar eh, un gran salto al menos en esa brecha tal vez de jóvenes hoy en día que tal vez no conocen su idioma, su historia y así.
Y jóvenes que tampoco leen, ¿no? Hace poquito Sí, totalmente. hace poquito veía una encuesta acerca de este tema de la lectura. Eh, por eso falta juicio crítico, ¿no? Falta más involucramiento con las cosas que suceden en el país. Pero ahora este tema de la discriminación, ¿tú te has sentido discriminado? Bueno, además del colegio, ¿no? De alguna otra forma por el tema de la piel, por eso tú lo has vivido ya luego del colegio, luego de salir de la secundaria. ¿Te ha pasado? Porque Claro, vemos, ¿no? Escuchamos, sí, te quería mencionarte esta parte, por ejemplo, cuando algo reciente, ¿no? Cuando pasó lo del gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Este, se leían muchos comentarios en redes sociales, ¿no? Que lo atacaban por su color de piel, llamándolo cholo, ¿no? Aquí lo que se debería criticar en ese momento tenía que ver obviamente con el tema de su falta de capacidad, ¿no? O de conocimientos, pero no mencionar en lo absoluto un tema racial, ¿no? ¿No? O el tema del color de su piel, ¿no? Que es un insulto, obviamente, ¿no? Mucha gente decía eso en redes sociales, ¿no? sí, bueno, creo que sí, hasta la fecha creo que el racismo y la discriminación no ha desaparecido, creo que ha habido incluso ciertos grupos sociales en donde se ha reforzado más el racismo, a quien le convenga más en el sentido también. Me acuerdo cuando se hizo estas huelgas, cuando salió el expresidente Castillo, este, había, había un tema de lucha social, pero era un tema de lucha social de muchos flancos, ¿no? Mm, Este, yo veía que era una lucha social del pueblo, ¿no? Queriendo tal vez eh, no embarrarse en más gente que malogre una política que ya de por sí estaba muy desestabilizada. Y en ese proceso creo que yo me acuerdo todavía cuando de acá de Cusco partieron varios camiones, sí, movilidades sí, para Lima, movilizaciones, ¿no? de Claro, diferentes partes del punto, llegaron es que hasta todo el Lima. mundo va a conocer. Y yo veía, ¿no? Ahí es cuando a veces uno recién nota a sus compatriotas o paisanos, por así decirlo. Este, me acuerdo que llegaron a la Lima, ciudad de toda la sangre, y el racismo se hizo muy evidente, ¿no? Por donde sea, por Es todos cierto. lados. Y, o sea, para mí tampoco es, o sea, como ajeno, o sea, en el día a día siempre se ve algo de eso. Me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, preferían escoger al compañero blanquito por tener padres de apellidos, no sé, como un poquito más conocidos y ponerlos a la batuta de ciertas cosas importantes. Y al niño, por ejemplo, en mi caso, casi nunca me escogían porque, y era raro porque teníamos igualdad de condiciones en diferentes cosas y capacidad y todo. Pero preferían escoger a alguien más que fuera de tez blanca, que represente al colegio desde su moral, no sé. Entonces me acuerdo que hace no mucho, el anterior año, yo fui a la PUC para un reconocimiento que me hicieron Aquí en Lima, por mi trabajo. aquí en Sí, Lima. sí, sí. Ok. ¿Cuándo fue eso? Y ¿Hace mucho? ¿Hace unos meses? el anterior año por octubre, noviembre, si no me equivoco. Sí, sí. Ok. Lo organizó FUNPROIF Andes, que es una organización que apoya las lenguas indígenas, Ujú. en colaboración con la Pontificia Universidad Católica. Entonces, ahí hicieron el reconocimiento de mi persona y otros dos compañeros más, acerca de su trabajo con el quechua también. ¿Y cómo te sentiste? Me imagino Y que sí, muy muy feliz, incómodo. contento, ¿no? Porque, eh, este, contento porque yo vi que ahí asistió mucha gente que conoce mi trabajo también y que yo Ajá. también admiro. Entonces fue un espacio muy bonito, sinceramente, poder conversar con hermanos de la selva, de la costa.
que no tienen tal vez una perspectiva capitalina, ¿no? En ese aspecto de ver como a las cosas inferiores o antiguas, por ejemplo. Porque cada cosa se respeta desde su espacio, ¿no? Y yo, por ejemplo, me acuerdo que aquella fecha con mi amigo fuimos al centro de Lima, fuimos al centro Conocer. de Lima y Ajá. queríamos acá conocer y así. Y fuimos a comprar unos bollos, creo, de Ya. comida china y así. Y me acuerdo que estábamos pasando por una avenida y alguien me dice, ¿desde dónde vienen la gente chola? Me recuerdo que me dijeran, estos indios, ¿de dónde vienen? Y así. ¿Tú Y sentiste que es te lo como que me, dijeron con cariño o te lo dijeron de una forma despectiva? no, no, la señora vino con ese son de Ok. insultar. Ajá, semejante indio, creo me dijo, no me acuerdo muy bien. Oye, pero mira, te cuento Pero, que tú estás hablando con un provinciano como tú. Yo soy chimbotano, no soy limeño, entonces vivo hace años aquí, claro, pero siempre digo que yo soy chimbotano y, ¿no? claro, Hablan del pescado, ¿no? Ahí vienen los prejuicios, ¿no? Yo te cuento, ¿no? claro, claro, Cuando alguien de repente piensa en Chimbote, se le viene a la mente el olor a pescado, ¿no? Que huele a pescado. Entonces, para algunos puede ser también un insulto, ¿no? Porque puedes pensar que, o sea, como huele a pescado, huele mal, ¿no? Huele feo. Pero claro. yo en un momento decía, oye, pero cuando huele a pescado es porque hay plata. Y algunos se sorprendían, ¿no? Entonces ahí como que quedaban Claro. callados. Sí. Sí, entonces he visto esos espacios, ¿no? Siempre en diferentes lugares en realidad, Ajá. en la calle, en establecimientos, de institutos públicos, privados. eh, siempre hay sesgo, ya me doy cuenta. Tal vez la gente no lo dice en palabras, pero sí se nota sus actitudes y comportamientos. Entonces, es tal vez eso ya, ¿no? Con lo que tal vez ya en el día a día lidia, tal vez el andino, la gente de la selva y así, ¿no? Donde hay más prejuicio por el tipo mira, desde incluso la forma de hablar, porque al hablar el quechua, desde su momento, uno, mm, por ejemplo, pasa mucho esto con el quechua cusqueño, que es que al tener 5 vocales dentro del uso, se utiliza mucho la E y la O. Entonces, el mote en el español es con la E y la O. Y en La el E y quechua la U. ayacuchano, Acá. su mote es con la I y la U. Por eso es que ellos a veces dicen quiso, y acá, por ejemplo, dicen, ¿no? Este, no sé, me podría, con la E, pero más que nada, ¿no? Con la E y la O. Entonces, pasa muy seguido eso. Entonces, yo siento que la forma en cómo hablamos, tal vez el de español, en cualquier lugar, no tiene por qué Ujú. quitarle tal vez este valor a uno, ¿no? O sea, al final solo es un idioma, ya, o sea, y al final es loco porque mira, esa persona habla ya, o sea, de por sí habla ya 2 idiomas, pero el Claro. estándar solo habla un idioma, ¿no? Entonces, es complejo también pues llevar esa como perfección dentro del idioma. Pues la variedad Entonces, sí, lingüística pasa. es lo que enriquece, pues, ¿no? La variedad Sí, lingüística, totalmente. ¿no? Claro, la fonología. Christopher, eh, pero cuéntanos acerca de tu proyecto Rimay Soncoquihuanes, ¿no? El proyecto de doblaje que busca la conservación del idioma y la difusión a través de redes. Y además de eso, te quisiera preguntar, ¿cuáles van a ser tus actividades como John eh, Explorer dentro del tema del Inside Nat Geo? Sí. Bueno, eso todavía no lo sé, no sé, pero porque igual, mira, el tema con Nat Geo es un tema que abarca muchas cosas. Entonces, ahorita de momento solo es la selección, entonces por etapas, como que llega todo y vas como hay una especie de aprendizaje, pero es por etapas, niveles y así. Pero dentro del proyecto en sí, o al menos con el proyecto de Rima y Son Reiki que es un proyecto de doblaje en quechua, Doblaje en quechua, básicamente el ¿no? De proyecto, películas, ¿no? el- De películas. sí, 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 el proyecto busca
tratar de revitalizar, promover y difundir el idioma quechua desde este como campo, ¿no? Campo artístico. Y la idea es, al menos desde mi parte, poder como crear como escuelas de doblaje en diferentes comunidades. Entonces, esa es la idea más o menos a Qué futuro, crear bonito escuelas de proyecto. doblaje y poder en un futuro tal vez ya teniendo esas escuelas de doblaje, eh, cualquier, ver proyectos de animación o lo que fuera que tengan que ver con el doblaje en quechua y ya trabajar con esa red de jóvenes, ¿no? Que se han formado como actores de doblaje o actrices de doblaje. Esa es la idea más o menos a futuro y a través de eso también es como crear una pequeña industria, ¿no? Económica, ¿no? Desde esa forma también. Porque me acuerdo yo cuando comencé el proyecto, no, o sea, yo a la fecha no me veía como viviendo de esto, solo pensé que iba a ser como un hobby pasajero y algo así. Entonces, ya vi que cuando comencé a publicar los videos, decidí, empezó a tener acogida en redes sociales, me di cuenta que había una necesidad, ¿no? Una necesidad constante por sentir ese sentido de identidad, ¿no? Con lo que tal vez muchos jóvenes, tal vez que son generaciones ya actuales, tal vez de padres o abuelos ayacuchanos, cusqueños, huancavelicanos, que tienen esa necesidad de poder, de querer aprender su idioma, de hacerle justicia tal vez desde su campo, profesión, también ayudar un poco también al idioma. ¿Sí? Yo he visto más a esa necesidad. Me acuerdo que cuando comenzaba me llegaban muchos testimonios de vida de muchos seguidores y me decían como, Christopher, mira, yo me he criado solo con mis abuelos y lamentablemente no he podido aprender el quechua, pero me di cuenta que al ver tus videos, yo al menos siento esa conexión con mis abuelos. Y cuando sacas los videos, voy con mis abuelos y los vemos. Y siento que hay un vínculo fuerte, ¿no? O sea, de nieto a abuelo, ¿no? O sea, como de querer comunicarse, entenderse, sentir lo mismo. ¿Y qué será? Pues yo les digo, es bien loco, es como a veces las cosas que hacemos desde nuestros espacios, desde nuestros entornos, pueden llegar a resonar en personas tal vez que no viven en nuestra comunidad, en nuestro entorno o espacio. Entonces, es particular eso porque yo me acuerdo que ahí en una exposición alguien decía, si alguien quiere hacer cambios, primero tiene que comenzar por su comunidad y ya luego ver Pues, para afuera, ¿no? Ajá. Sí, Christopher, y bien, aquí continúo con Christopher Vargas hablando del tema del doblaje, de la locución, ¿no? De esto del Inside Nat Geo. Christopher, yo leía justamente, me contabas hace un ratito del reconocimiento de lingüística PUC, ¿no? Viajaste, viniste a sí, Lima, ¿no? Pero ahí en este post que escribiste mencionabas que el arte de doblaje lo iniciaste 5 años atrás, justamente con la idea de que personas como tu abuela, ¿no? Tu abuelo pudieran disfrutar de las películas y los cortos en su lengua materna, como quechohablantes, ¿no? Y pueda servir a la comunidad quechua, ¿no? Generando nuevos espacios de defensa y cuidado de la lengua, ¿no? Entonces, luego me fui, volví a ver el tema del YouTube y creo que hay más de 30 cortos, ¿no? Trailers, ¿no? De películas sí, conocidas, aproximadamente. claro. Entonces, eh, un trabajo, digo, bastante detallista, ¿no? El tener que traducir, ¿cierto? Y luego actuar la voz, ¿no? Que es lo que tú quieres hacer con más ahínco, ¿no? Con más dedicación. Yo pienso que es genial lo que has hecho, ¿no? Para que las personas mayores u otros que solo son quechohablantes puedan disfrutar, ¿no? De de estos contenidos audiovisuales que solamente están en español, ¿no? Que incluso tampoco puedes encontrar, si te vas a un streaming, los subtítulos en quechua, ¿no? Entonces, yo realmente te felicito, ¿ah? Para mí
Es una idea genial y también un trabajo, no sé, difícil, me imagino, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? No, sí, totalmente. El área de doblaje al menos que yo hago, pues lleva diferentes apartados, desde la traducción, la creación, la edición de audio, la grabación de la voz, la interpretación de los mismos personajes y dentro de la misma, pues están los pasos de doblajes, el lip sync, la dicción, la sincronía de las voces, las intenciones, las labiales de los personajes con las que tú estás hablando también, desde el que y así. Es un montón de cosas en realidad. Sí. Y por supuesto, eso han visto los de Inside Nat Geo, ¿no? El trabajo que tú haces, que es fuerte. Ahora, ¿cuánto tiempo te toma esto del tráiler o el corto pequeño, por lo general? Depende, normalmente son un día o 2 días aproximadamente, pero es porque también la carga también es harta, pues, o sea, como para tener el tiempo de traducir, adaptar, grabar, editar, es mucho tiempo, ¿no? Los lapsos, pero sí, más o menos son de un día, 2 días aproximadamente entre procesos. ¿Y has pensado hacer algo más completo, como un cortometraje, no sé, 15 minutos, o una película, o eso ya es como que un sueño? Mm, claro, o sea, se podría hacer en realidad. De hecho, hoy en día ya como dentro de mi trabajo como actor de doblaje, ya el año 2023 trabajé para una serie de 20 capítulos. ¿Cuál serie? Desde el ¿Puedes BBVA. comentarnos? ¿Cuál Sí, serie? claro. La serie se llama Aprendemos Juntos Geeks, es del BBVA, es una producción española Ajá. que se hizo con Poncho de Negri puede ser, un actor mexicano y la producción es enteramente española, entonces. Esa producción Oh, se tuvo que doblar al quechua. Fueron 22 capítulos aproximadamente, donde yo di voz a uno de los protagonistas, que es un co-conductor, que se llama Mario, y son básicamente dos marionetas que, qué bonito. bueno, la serie en sí va de proteger el medio ambiente y ver como salidas también de cómo hoy en día las generaciones actuales pueden cuidar el medio ambiente, como ellos también pueden decirle a sus amigos que cuiden, ¿no? Este tesoro invaluable que es el planeta. Nos va mucho de eso la serie, juega dinámicas bien curiosas. Este personaje en particular es muy gracioso, es algo así como sarcástico, un poco tonto también, pero tiene un buen corazón. Entonces, dentro de la serie es como bien particular, ¿no? Me acuerdo que esta serie se transmitió en TV Perú a finales del 2023 y comienzos del No la he 2024, visto, qué cuando pena, pero la voy a estuvo ver, en ¿ah? Voy señal a abierta. buscarla. No creo que esté, Ya no porque está, creo ya. que, mira, lo que pasó es que o sea, la producción eh, creo que le vendió los derechos, creo, a alguien más, pero creo que los derechos de emisión se los vendió a TV Perú. Ya, Entonces ok. solo él tenía los derechos de emisión. Porque yo he buscado en Y YouTube no y en está. otras páginas, pero no he encontrado el material. Sí. Ujú. Y, Pero en su y, y momento se emitió y varias personas lo vieron. Chévere, o sea, incluso hasta algunos familiares y así. Y reconocieron mi voz y me dijeron, ah, mira, te has vuelto un poco más es él, famoso, ¿no? Christopher, Ah, puede haciendo ser, tu quizás. trabajo, que como te repito, yo creo que es un trabajo genial el que estás haciendo y ojalá que, de hecho, creo que se va a hacer así, vas a seguir creciendo con este proyecto, ¿no? Que tanta falta hace, ¿no? En medio de todas las cosas negativas que vemos en el Perú, creo que lo que tú haces es algo maravilloso, ¿no? Ah, Revalorar muchas gracias. este idioma, ¿no? El quechua, que me incluyo yo, más peruanos deberíamos aprender y, eh, y yo creo que vas a seguir avanzando con este proyecto, ¿no? Ahora dentro de Inside Nat Geo. Pero ¿tú te quieres seguir formando como actor de doblaje? ¿Vas a hacer más talleres o has hecho más talleres? ¿Quieres
continuar en tu formación como actor y también como cantante, porque tienes un proyecto de canto, ¿no? De música. Sí, de hecho, a ver, déjame ver. Am, de hecho, más tarde es el proyecto de música debería lanzarse a mediados de junio o a finales de junio, más tarde, pero ya está el videoclip. Entonces, ya sale ya el proyecto, ya está listo ¿Ese es para un lanzar. disco o es un... No, no, no. El proyecto de Taki Sonrequiva, que es como Canta con el Corazón, es un proyecto dedicado a hacer covers en quechua de openings, canciones conocidas de Disney, DreamWorks y demás. Es con una producción un poquito más alta, por así Ya. decirlo. Entonces, ya el proyecto ya sale pronto. El proyecto lo estoy llevando con una compañera. Entonces, por ahí vamos bien de esa parte. Y bueno, respecto a lo que comentabas en cuanto a mi formación como actor de doblaje, bueno, sí, ¿no? O sea, yo pienso que como cualquier profesión siempre es una constante para cualquier persona el hecho de seguir aprendiendo, implementar diferentes conocimientos, ¿no? A la base de datos. Y bueno, yo en realidad también, así como soy actor de doblaje, también he tenido formación también en talleres como actuación de artes escénicas. O sea, de hecho, En el fuera Cusco. de esta... ¿O Sí, piensas sí, sí. venir a Lima a hacer algunos talleres o a... Quizás sí en algún momento, pero eso sí ya sería de verlo tal vez más adelante. Pero de momento he llevado clases con una profesora que tengo que es de Brasil y ella es la que me ha brindado como clases de Mira, arte, actuación y así. Entonces, gracias a eso también he podido como postular algunos castings para trabajar en algunos comerciales y así. claro. Entonces, sí, por ahí también va. Y además que ahora se está eh, haciendo cine regional, ¿no? En quechua. Hay películas habladas en quechua que han sido premiadas en festivales internacionales. De repente por ahí se te viene a la mente hacer algún tipo de película, un proyecto de, no sé, cortometraje, largometraje en quechua, quizá, ¿no? Porque como estás en el mundo del arte, entonces puede hacer que se dé, ¿no? Sí, claro, totalmente. De hecho, hace el anterior año, por julio, comienzos de julio, fui a Brasil, Sí. Lo vi en tu como Instagram. consultor. Sí, sí, como consultor eh, del quechua. Pasa que en Brasil, el anterior año se lanzó un proyecto musical de la película Cusco y las locuras del emperador. Mm. Y para el proyecto necesitaban a alguien que pueda ayudarles con la creación de canciones. Hay una canción que está en portugués y quechua. Eh, Necesitaban asesoría y consultoría en algunos temas también culturales andinos, y así. Entonces yo tuve que ir allá y hacer como todo el soporte en esa área. Y, y eso, ¿no? Más o menos. Entonces sí, digamos que siempre, al menos desde muy pequeño, me gustaba bastante las artes. Desde pequeño siempre me ha gustado Un dibujar, creo artista que ha eres, sido una de mis pues, pasiones todo un también. artista. Eh, Este, eh, Quería entrar a las bellas artes en su momento también saliendo del colegio, pero ya luego no, no me dejaron mis padres, pero sí, siempre he estado muy abocado a lo que son las cosas del arte Pero y ahora lo así. podrías De ahí hacer, también ¿no? nace como, sí, claro, sí, pero hoy en día ya es más como un hobby, ya no es tanto tal vez algo que yo persiga tanto como ello. Igual creo que han sido como cosas con las que he apasionado por etapas. Creo que hoy en día también ya es asumir también el proyecto de doblaje en quechua. Parece pequeño en realidad, pero el cómo se da el proyecto en el día a día es una gran logística, de verdad. O sea, hay que tener como las habilidades suficientes como para aceptar también el compromiso de no dejar el proyecto por otras cosas, así, porque a veces pasa de que me saturo con el trabajo y a veces es como difícil estar a la par con el proyecto y así, pero dentro de mis posibilidades trato de darme el tiempo de poder sacar contenidos en quechua y así.
Entonces, también gracias a eso creo que he formado una comunidad la cual también de algún modo me respalda, ¿no? Las veces que Un yo grupo que se ayuda, voy ¿no? como, Ujú. Oye, pero claro, es más como, sí, pues, ujú, tú eres de formación contador, me dijiste al inicio, ¿no? sí, Y eso es algo que tú desarrollas como una actividad económica también, o no. no, en realidad no, no, ¿Pero es una carrera que mm, terminaste o no? sí, sí terminé contabilidad, Porque a veces los padres sí, dicen, como no te quieren ver artista, estudia algo con lo cual te puedas solventar, ¿no? Eso lo he escuchado yo a muchos claro, artistas que he entrevistado, me dicen, no, mis padres me decían, estudia algo, ya luego te dedicas a lo que quieres, ¿no? Como para que tengas un soporte en caso pase algo, ¿no? Entonces, claro, bueno, eso es por los prejuicios una vez más, ¿no? Eh, que a veces se tienen. claro. Eh, Sí, pues creo que pasa mucho en países de tercer mundo también de algún modo, porque eh, no hay como los medios económicos suficientes, una mm, cosa así, porque yo me pregunto, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si los padres desde sus comienzos a los hijos le apoyaran, ¿no? En las cosas que quisieran, ¿no? Ser pues, músicos, porque yo pregunto, yo siempre pregunto a mis familiares, amigos que ya son mayores que yo, este, ¿qué hubieran querido estudiar si hubieran tenido las oportunidades económicas? Y muchos de ellos me decían como carreras fuertes, como me hubiera gustado estudiar mecatrónica, mm, algo que tenga que ver con la bioquímica, botánica, mm, biólogo, pero acá y cosas muy interesantes. Entonces, es fuerte a veces como las brechas sociales también y económicas que hay en el país, porque sí me doy cuenta que esa falta de oportunidades aísla a muchos jóvenes de poder tal vez desembocar algo que ellos quieren hacer por su país, porque al final también es eso, o sea, yo he visto que muchos profesionales han regresado a su tierra y han hecho grandes cosas. Uno de ellos, tal vez de los que conozco, es Manuel Choque, es mm. un ingeniero agrónomo que vive en Chincheros y ha hecho un tema ahí con las papas, que es una polinización bien particular, Ah, qué y ha bonito. sacado variedades de papas con diferentes colores y tintes, o sea, muy fuertes, o sea, cómo él ha desarrollado una agricultura más tecnificada desde sus conocimientos es Muy fuerte, o creativo, sea, ¿no? son el tipo de cosas que admiro bastante porque es como la forma en cómo se han arriesgado a perseguir sus sueños y cómo al final también lo han logrado. Eso es muy cierto. Salir de la zona de confort y arriesgarte, ¿no? Ese es el emprendedor, ¿no? El que toma ese riesgo, lo asume y trabaja para eso, ¿no? Y eso es algo que tú también estás haciendo, Christopher. Ahora yo te escuchaba y me ponía a pensar, en la mañana veía un programa de César Hildebrand y él decía en una parte, pues, si no te metes en política ahora, después no te quejes, ¿no? No se quejen, ¿no? Cuando ya sea como tarde. Cuando ves todo este tema, ¿no? Este tema actual, ¿no? Del gobierno, del Congreso, de este pacto, ¿no? Que se ha generado. Tú, como otros jóvenes, ¿no? En esta parte del Cusco son como que más, quizá de salir a las calles, ¿no? De protestar. Acá en Lima también se hace, por supuesto, y creo que se debería hacer mucho más. Eh, ¿Tú te consideras así como eres activista por el quechua, ¿no? ¿También te consideras desde tus raíces un activista político, un joven político que le gusta involucrarse en los temas que pasan en su país? Este, sí, porque, o sea, sí, al final el tema, por ejemplo, con el de hacer contenidos hablando acerca de temas coyunturales que tengan que ver con el medio ambiente y Que lo el cambio dijo. climático, es parte Ujú. de eso, es parte de eso. Porque lastimosamente creo que en cualquier país no se puede hablar de muchas cosas sin tocar la política. Y muchas de las cosas que salen, por ejemplo, en cuestiones ambientales, ya sea como la tala ilegal de árboles,
minería ilegal, que son actualmente nichos que están afectando bastante a la Amazonía peruana, al ente peruano también. Es una realidad, ¿no? Al día de hoy, muchas de esas leyes que el Estado aprueba y los congresistas también, son leyes que afectan directamente a esas poblaciones y comunidades. Entonces, para hablar de esos temas, sí o sí tienes que hablar también de política, ¿no? Porque no es como que yo hable de contaminación sin antes también hablar de las personas que han aprobado esa contaminación. Entonces, sí, se relaciona directamente, pero es eso al final. Creo que hoy en día aquel joven o persona que no quiere hablar de política o que no quiere saber o conocer de su país es una persona que pues está destinada, ¿no? A vivir en su burbuja de mentiras o de engaños tal vez. ¿Eh? No nos olvidemos del tema del tráfico de animales, ¿no? Yo me considero un activista por los animales y me da tanta pena ver cómo se extinguen algunas, ¿no? Algunos animales o cómo son traficados, ¿no? De la selva a la ciudad o el maltrato animal. Todo esto es realmente tan horrible que, que me da indignación. Claro. Sí, y Pero más que eso son, también es como al final, eh, sabes que muchas de estas cosas que pasan actualmente afecta al hábitat de estos animales directamente. mm, Entonces, es una con otra al final. Sí, pues, eso pasa en este país. Christopher, yo sé que a veces el tiempo es corto. Ha sido una conversación muy simpática. Agradezco tu tiempo, tu disponibilidad y justamente había notado algo que era sobre el quechua. Decía, el quechua un idioma onomatopéyico, ¿no? Que registra los sonidos de la naturaleza, ¿no? A propósito de tu video donde tú haces hablas de las estrellas, de la luna, del sol, ¿no? Y mencionas cada palabra. Yo creo que voy a aprender más quechua contigo en tu Instagram. Espero que sigas sacando no, las partes del cuerpo, has hecho la naturaleza. Y yo creo que seguro vas a hacer más y más videos, ¿no? Para poder aprender Sí, sí, quechua, ahí al estoy menos a través viendo. del Instagram, que sirva para algo. Sí, sí, totalmente. De hecho, creo que cada vez que hago los videos enseñando el quechua, es como ponerme en una valla un poco más alta en cómo voy a hacer el siguiente video. Y siempre es particular porque yo me he dado cuenta que la gente, o sea, al menos ya anterior a mí ya ha habido otros creadores de contenido que ya han enseñado quechua y también les ha ido bien con sus contenidos y así, pero he visto que en los contenidos que yo hago, por alguna razón creo que la gente también se pega bastante porque eh, las formas en cómo lo enseño es una forma bien práctica al menos de aprenderlo. Entonces, Didáctica. para enseñar algo tengo que ver también cómo poder enseñar ciertas cosas. ¿Sí? Entonces, más que nada, mucho de la parte explicativa desde lo que están viendo hasta lo que están escuchando. Entonces, va mucho de eso también. Pero En el eso te quechua. ayuda mucho a estar en la naturaleza y aparte de una forma natural, fresca, ¿no? Sencilla, ¿no? Más práctica. Y además te ayuda Sí, mucho a totalmente. ser un actor de doblaje, ¿no? Y tener este manejo de expresión corporal, ¿no? Eso te ayuda bastante, creo, para poder dar impulso a tu clase, a tu mini clase, ¿no? De quechua, ¿no? Sí, Ahí sí, en el totalmente. Instagram. Oye, Cada factor suma. sí, Christopher, yo no sé, de repente quisiera dar un mensaje a los fans, a los followers de Canal Diversa en este segmento comunicados en quechua y decirlo luego en español. Ya, a ver. Imaginen que shankichis huepa, kunas sumakuta kachun yipillay kichispa, kunan puncha itarikushani canal diversa en Scapi. Ancha kusisqa tarikuni, kunan puncha kangunasta nikiman. Aman hayk'aqpas runasimichista qonqananchischu nita enqakunanchischu. Kankunaspas aswanta rimaychis kayguna siminchista.
ancha miskisimi, kananchiso. Chayan nikichisman, kunan puncha. Chayan, chayan, tupananchis llaman. Bueno, decirles buenas noches a cada uno de ustedes. Eh, Les diría que nunca olviden ni se avergüencen de la lengua que hablan. Así podemos hablar mejor nuestra lengua y con más gusto también. Y bueno, solo esto de momento. Muy bien, Cris, yo te dejo un abrazo, espero que sigas cosechando éxitos como actor de doblaje, ¿no? Con este proyecto Rimai Son Coquinam, ¿no? No lo sé si lo pronuncié bien, yo, tú sabes, no hablo quechua, quiero aprender. Y con lo de Insana Gio, ¿no? Como John Explorer, en la locución, en el proyecto de música que viene. Espero que podamos hablar de ese proyecto de música cuando ya esté ya, ¿no? Al aire. Así que me despido y hasta pronto, Chris. Que todo vaya bien. Un gusto. Y igualmente. Gracias. Cuídate.